Dos vecinas en la corte. En un vecindario como muchos, habitaban dos vecinas muy parecidas al menos en su apariencia. Igual que sucede en muchas ciudades o pueblos, estas dos señoras en apariencia, muy similares con respecto de sus creencias, pero también muy diferentes en su fe, vivían sus vidas. Doña Lupita, una mujer muy celosa de su religión cristiana, y Doña Juanita, una mujer simple pero temerosa y creyente de que Dios era bueno, y segura de que Jesús le amaba, compartían su fe con sus vecinos de formas diferentes y muy especiales, cada una conforme a su convicción, compartían y servían a sus vecinos. Una mañana una noticia alertaba a amigos y familiares: habían dos funerales en el vecindario, eran los funerales de aquellas mujeres, que con sus diferencias confesaban y compartían que amaban a Dios. Doña Lupita y Doña Juanita habían muerto. Estas dos vecinas ya ancianas, habían tenido una vida larga la cual disfrutaron, pero todo había llegado a su final. Ahora sus cuerpos yacían fríos e inertes, mientras aún lloraban sus familiares la enorme pérdida en sus vidas. Sucedió tal como la Biblia lo describe. Que está establecido, que el hombre muera una vez, y después el juicio. Aconteció que Doña Lupita y su vecina Doña Juanita tuvieron que presentarse delante de Dios. Al comparecer ese día en el juicio final, delante del trono de gracia, ese trono blanco de Cristo Jesús, llegaron ambas mujeres, listas para recibir el veredicto, el cual recibirían, de parte del que hacía la lectura de su recompensa, o del veredicto de condena que se hacía a los personajes que esperaban en unas filas muy largas. Como dice la Biblia, se ponía a unos a la derecha y a otros a la izquierda. De la misma manera, aquellas señoras fueron separadas, una a la derecha y otra a la izquierda, y así comenzó el juicio, para aquellas dos vecinas. Doña Juanita pasó primero, y delante de una gran nube de testigos, el ángel la llamó para expresarle cuál sería su recompensa. El ángel le dijo: Doña Juanita, pase adelante, entre en el gozo de su Señor. Al otro lado, en la fila izquierda, Doña Lupita gritaba indignada: ¿cómo es que Doña Juanita entra así por así al cielo? Ante este escándalo, el ángel intervino diciendo: tráiganme el libro de la vida. Entonces se revisó para ver si se encontraba escrita. Se abrió el libro de la vida y su nombre estaba ahí. A lo que el ángel volvió a decir: esta es tu recompensa. Pase adelante, Doña Juanita, entre en el gozo de su Señor. Entonces Doña Lupita volvió a gritar: no puede ser eso posible, si yo la conocí, ella no iba a la iglesia, nunca diezmó, no ofrendaba, no ayunaba, eso debe ser un error. Entonces el ángel añadió: tráiganme el libro de las obras. Y el libro de las obras fue abierto y buscaron el nombre de Doña Juanita, y evidentemente si estaba escrito allí su nombre, también en sus hojas se encontraba escrita esta lista de afirmaciones que decía: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste, estuve desnudo y me vestiste. A lo que Doña Lupita contestó: sí, suena bien. Pero ahí no aparecen sus pecados. Entonces el ángel mandó a pedir un libro más, y también fue abierto y buscaron el nombre de Doña Juanita en ese libro, y si se encontró allí también su nombre, pero estas páginas estaban en blanco, no se encontraba ningún pecado que la acusara. A lo que Doña Lupita dijo: ¿cómo puede ser eso posible? Entonces el ángel explicó que todos los pecados fueron borrados por Cristo en la cruz del Calvario y echados en lo profundo de la mar. Y de ellos no se hace memoria en ningún libro, por eso las páginas están en blanco. Al escuchar esto, Doña Lupita razonó mejor las cosas y guardó silencio. El ángel volvió a decir a Doña Juanita: he aquí tu recompensa. Pasa adelante, entre en el gozo de tu Señor. Esta vez Doña Lupita ya no interrumpió, pensando que lo mismo iba a pasar cuando fuera su turno. Llegó el turno de Doña Lupita. Entonces aquel ángel exclamó: esta es tu sentencia. Lo siento, Lupita. Tu nombre no está inscrito en el libro de la vida, apártate. ¿Cómo puede ser eso posible?, dijo Doña Lupita. Si yo fui una buena mujer que oraba, ayunaba, diezmaba, ofrendaba, iba al culto todos los días, además profetizaba, echaba fuera demonios en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús hice muchos milagros. El ángel intervino: traigan el libro de las obras. Al abrir el libro, el nombre de Doña Lupita apareció escrito allí,
y también estaba escrita una lista de reclamos que decían: tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve enfermo y no me visitaste, estuve desnudo y no me vestiste. Al escuchar las declaraciones de aquel libro que el ángel leía, se adelantó a gritar: es que yo no soy pecadora, dijo, yo creí en Cristo, y lo acepté como mi Salvador. El ángel pidió un libro más y fue abierto. Aparecía el nombre de doña Lupita escrito ahí, pero todas sus hojas estaban en blanco, ninguno de sus pecados aparecía escrito en ese libro. Entonces el ángel le respondió: de ninguno de tus pecados se te acusa. Entonces, ¿de qué se me inculpa?, preguntó doña Lupita. El ángel añadió: de ninguno de tus pecados se te acusa. Por eso estas hojas están en blanco, pues Cristo pagó por todos tus pecados en la cruz del Calvario. Sin embargo, hay un pecado por el que no apareces inscrita en el libro de la vida. El pecado del que se te acusa y no puede ser borrado fue el siguiente: pisoteaste a Cristo, tuviste por inmunda la sangre de Jesús y te opusiste al Espíritu de gracia. Es decir, cometiste blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese es el pecado del que se te acusa, por el que no apareces inscrita en el libro de la vida. Pero cuando hice esto, dijo doña Lupita, si yo soy bautizada y creo en Dios y nunca lo he negado. Agregó. El ángel respondió: pisoteaste a Cristo, cuando trataste mal a tu hermano, lo viste en muchas necesidades y hasta lo condenaste, antes de perdonarlo y amarlo. Entonces una voz que salía del trono, se escuchó decir: cuando se lo hiciste a uno de mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. El ángel siguió diciendo: tuviste por inmunda la sangre de Jesús, cuando consideraste que no era suficiente para limpiar tu conciencia y hacerte sentir santa, justificada y perdonada, pues todo el tiempo te sentías pecadora, no apreciaste su redención, cuando fue Él el que te compró por medio de su sangre, y pagó todo el precio, para que te sintieras perdonada de todos tus pecados. Él fue el que tomó tu lugar en la cruz, muriendo por ti. Para redimirte de tu maldad, su sangre la derramó por ti, así te hizo aceptable para su Padre. Pero tú, nunca te sentiste perdonada, para ti no era suficiente su sacrificio para ser santa y justa, antes creíste que necesitabas hacer algo más. Por eso ayunabas para santificarte, diezmabas, para sentirte justa, hacías toda clase de obras, solo para callar tu conciencia, que te decía que eras una pecadora, y la sangre de Jesús y su sacrificio los despreciaste, creyendo que no era suficiente para limpiarte, e hiciste de tus obras una ofrenda para presentarte delante de Dios aprobada por ti misma. Doña Lupita interrumpió y dijo: no hice nada malo, yo solo intentaba cumplir con lo que la ley de Moisés y la Biblia dice para santificarme y agradar a Dios, así que me guardé para Dios, e hice obras buenas. ¿Acaso no era eso lo que debería haber hecho? Pero el ángel siguió diciendo: te opusiste al Espíritu de gracia, cuando no creíste que la salvación era un regalo de Dios para todos, y que todos tenían derecho a su salvación, pues se la estaba entregando gratuitamente a todo el que creía en el sacrificio de su Hijo. Pues esa era su promesa, la promesa que él mismo salvaría a su pueblo. La promesa de que todo el que confiara en él sería salvo. Entonces se escuchó una voz que salía del trono que decía: este es mi Hijo amado en quien me complazco. El que cree en él, no se pierde, sino que yo le doy vida eterna. El ángel siguió diciendo: despreciaste su regalo de salvación y no dejaste que otros tampoco la recibieran. Era un regalo, pero te opusiste a que así lo recibieran, siempre demandabas obras por el precio de la salvación, no te sentiste perdonada y tampoco dejaste que otros recibieran el perdón de forma gratuita. Entonces se escuchó una voz que salía del trono que decía: apártate. Nunca te conocí. Al terminar de oírse estas palabras, el ángel terminó diciendo: tu falta de fe en el sacrificio de su Hijo, tu falta de fe en que Dios podía salvarte, por creer en la muerte de su Hijo, tu falta de fe para aceptar que su Hijo tomó tu lugar en la cruz y así pagar tu precio de salvación para no ser condenada fueron suficientes, para ser borrada del libro de la vida. Esa fue la sentencia que el ángel leyó. Entonces doña Lupita fue apartada de aquella fila, entre gritos y llanto fue alejada de aquel trono blanco. Así terminaba el juicio de aquellas dos mujeres que habían tenido una vida parecida en cuanto a su fe,
en apariencia muy cercanas a Jesús, pero muy distintas en su esperanza de salvación. En aquel juicio final, se marcó la diferencia de aquella vida de apariencias y fe de aquellas dos vecinas, las cuales tuvieron un desenlace muy diferente, pues su esperanza era distinta. Por eso, la Biblia nos recuerda en 1 de Juan 4 y 13. En esto sabemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que Él nos ha dado de su Espíritu. También en 1 de Juan 4 y 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios, y Dios en él. Finalmente añade en 1 de Juan 4 y 17. Para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿En qué estás poniendo tu esperanza? Dios te ama mucho y te está esperando. Recuerda que Él murió por ti.